Hola, buen día. Hola, Grace. Ahí la acepté. Hola, Miti. Hola, Cele. Hola, muy buenos Hola, días. Con ese fondo. hola. ¡Pum! Se ve, con un fondo, me mudé otra vez. Divino. Es un Este, fondo con croma un verde. fondo, es un fondo de pantalla nuevo que incorporé con lago y volcán No, espectacular. incluido. ¿Se ve bien? Sí, perfecta. Qué bien, qué bárbaro. Hola, Adri, buen día. Buen día, todos van llegando. Se van sumando. Sí, se van sumando, qué linda esta mañana. Ahí entró Adri, Adri Metafísica también. Hola, Adri 2. ¿Cómo nos acompaña el clima? ¿Qué tal está el clima en Madrid? Bueno, hace una temperatura de muchos grados, con un cielo despejado. Muchos, Sí, sí, muchos. sí, sí, sí. Buen día, Grace. Con un cielo despejado, lo cual es más calor todavía. Más calor. Igualmente acá fui aprendiendo que el calor arranca como como si te dijese como del mediodía o de la media tarde hacia la noche. Ahí está Sí, peor. Más que a la mañana. A la mañana está como una fresqui, que está divina. claro, claro, Eh, total. A la mañana hay Después, que ponerse activos y hay que exacto, hacer. Todo en la mañana hay que hacer. exacto. Hola, Musa, ¿cómo estás? Hola. Bueno, qué temón el de hoy, ¿no? Y agradecemos mucho hola, hola, hola a todos ahí, hola Ricky. Agradecemos a todos el acompañarnos, la participación, a todos aquellos Sí, que aportaron en la cajita de preguntas. exactamente. Sí. Un tema que aparte a nosotras nos toca un montón también. O sea, yo acá re miedosa. No, y además, y esto que Mm. habíamos dicho de que al principio lo pensamos como los miedos, pero que Mm. automáticamente dijimos, no, 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 no. No, 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 no. Que los Hola, mi miedos. hermana. Hola, Flor. Que los allá afuera. No, 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 no. Los no. Los Acá. es patear la bocha. Sí, 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 sí. Sí, porque, a ver, creo que puede haber. Hola, Marian. Creo que puede haber, ¿no? Como miedos, como si te dijese, como en los diferentes como cordones, ¿no? De una ciudad, ¿no? Como esto de miedos macro, miedos que se van achicando, miedos personales, pero que Generalizados, claro. generalizados, pero hasta incluso los generalizados son personales, porque Sí. quizás a alguien lo moviliza o le da miedo cierta cuestión y que a otra persona con eso no le pasa nada y al revés, ¿no? Como que al fin y al cabo, como que volvemos siempre a el universo lo estamos creando nosotros, o sea, desde nosotros hacia afuera, entonces hay algo que siempre se vuelve personal. Lo que sí creo es que a más miedo le tengo a algo, más mío es, ¿no? Digo, parece una obviedad, o sea, obvio sí, pero digo, más información para mí personal hay que un Sí. miedo más a encontrarme con un ovni, por ejemplo, ¿no? Que puede pasar. Parece una obviedad, pero no lo es. O sea, realmente están todos, buen día a todos. Realmente están todos nuestros episodios y los temas están todos conectados. Obvio. Es más mío el miedo, habla más de mí, de mi programación, habla más de aquello que yo tengo que afrontar, que enfrentar. Habla más de mí que de los otros. Aunque vos digas, no puede, pero es que es un miedo generalizado, porque suponete vivo en el medio de una montaña y las avalanchas pueden ser algo que sea común. Entonces mis vecinos de Cagaña y yo, y vivo ahí, ¿no? Vivo en la montaña.
Pero te queremos contar que no es que es un miedo como común entonces, no, es que a vos también tu alma por algo eligió vivir en una comunidad donde hay un miedo, o sea, y a Exacto, cada uno le va a tocar es el mismo miedo a las avalanchas, pero el miedo no significa lo mismo. total. A esto es a lo que vamos. Y creo que en esto de, por ejemplo, el ejemplo de lo de las avalanchas, o sea, quizás uno puede quedarse en el pensamiento, en el primer pensamiento de decir, bueno, pero mis papás se mudaron a un lugar así y yo nací acá, ¿no? O se mudaron cuando yo era chico y yo estoy acá y yo no lo elegí. No, no, no. Ya sabemos que todo lo elegimos consciente o inconscientemente, estamos decidiendo, Sí. eligiendo. El libre albedrío está, pero bueno, Que después, seguramente más adelante toquemos, porque antes en la mini reunión que teníamos con Agus lo decíamos, es bueno, ok, ¿y qué hago con esos miedos? Porque también está que si yo vivo en un lugar con avalancha, por supuesto que lo puedo trabajar y tal, y también puedo tomar mis propias decisiones de hacer un movimiento, de descubrir para nutrirme de, che, ¿qué me pasa con esto? Pero a su vez sí, siempre va a estar la acción del movimiento que esté necesitando. sí, sí, totalmente. Podemos compartir Sí, tengo de acá, forma anónima. obvio. Quédense tranquilos, es de forma anónima, vamos a compartir algunos de los miedos porque son buenísimos realmente, son miedos compartidos, ahí está, distinto es tener un miedo compartido, son miedos que a nosotras dos nos tocaron muy de cerca, aparte, o sea, las dos en nuestra conversación como, ay, mira, el primero que pusieron dijimos, ay, no, todos nuestros números, de nuestros mapas numéricos estaban llamando a ese miedo. Así que los vamos a compartir y podemos un poco desarrollar en base a estos. Y quien quiere en los comentarios, Eso iba a obviamente participar. decir. Sí, incluso si surge descubrir un nuevo miedo o nombrar un miedo como para empezar también a ablandarlo. A mí me divirtió como que cuando nosotros lanzamos la cajita, el primer miedo que apareció es a la muerte. Y dijimos, bueno, esto arranca Ta. bastante suave, por suerte. ¡Qué suerte! ¡Qué alegría! Pero no sé, miedo a comerme una hamburguesa, ¿no? ¡Qué lástima! No, no, miedo a la muerte es un gran miedo común, generalizado. Obvio que Es sí. un gran miedo general, tipo de que algo está pasando atrás mío y es que está lloviendo. Ok. Perdón. Es un gran miedo generalizado, Sí, que el miedo a la muerte. un poco lo que hablábamos con Aus antes, y creo que a todos o sea, más fácil o más difícil de aceptar es que para nosotras, o hablábamos esto, ¿no? De reflexionar de que en realidad todo miedo está partiendo de un pensamiento, y de ese pensamiento es por una creencia que estoy teniendo detrás. Porque la realidad Mm, es que la cuestión de la muerte, lo que digo ahí, no tenemos información al respecto y obviamente, es un vacío existencial total el que nos puede venir a buscar, pero tampoco sabemos nada. Y digo, y yo creo que a veces los miedos vienen por falta de que no tenemos el control o la información, o incluso nos viene a buscar algo de que todavía tampoco sucedió. No hablo en la muerte, no hablo por este tema en particular, digo en general, que también puede ser algo de que me dé miedo algo hoy, pero que me estoy agarrando por un pensamiento futuro que no me pasó todavía. Y que además estoy más presente que nunca, ¿no? Como lo que decíamos de, sí, de eso. sí, incluso el miedo a la muerte también, o sea, se me viene esto, puede ser, se puede significar muchas cosas, miedo a la muerte, miedo a morir o miedo a la muerte de otros, ¿no? O sea, puede ser incluso hasta Y es amplio. loco Pero porque, esto que dice, perdón, perdón, esto, no, está bien, esto que dice Jessie es muy importante porque en realidad cualquier miedo es un pensamiento con una creencia del subconsciente, vamos a seguir trabajando siempre con el subconsciente que hay que pegarle una limpiada, pero con limpiamamaderas. Al subconsciente hay que pegarle una limpiada profunda. Esto que dice Jessie. Pero en realidad el miedo habla de la falta de presencia en el presente. total. Porque si yo estoy teniendo miedo por algo que normalmente, pónganse a pensar ya mismo todos en su lugar donde están, en algún miedo es de algo del futuro. Es algo que no sucedió y ni siquiera sé si va a suceder. Eso significa que no estoy.
en mi presente. Miedo que se me pinche el auto. Miedo que me cobren el seguro que todavía no se había evitado. Miedo a morirme. Estoy acá, o sea, ni idea, ¿no? Sí, Como el peor de todos. Miedo, se me está lloviendo. Miedo, o sea, todos hablan de algo miedo a que mojarme. yo no estoy, sí, sí. Eh, todos hablan de mi ausencia del presente, porque Total. estoy yéndome yo al futuro en busca de dopamina, o sea, también podemos conectar un poco esto la clase pasada, iba a decir, en la escuelita, con el episodio pasado. Estoy yéndome al futuro, me voy de mi presente. Exacto. Una herramienta Ah, muy linda para cambiar de sí, de sí, de sí. no, 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 que fue muy loco que en las cajitas de pregunta una persona puso miedo a morir y otra persona puso miedo a vivir. Entonces, es como menos por menos es más, como digo, cancelo las dos porque estamos hablando entonces de lo mismo. Porque Mm. también otra de las preguntas que nos hacíamos es, ¿y yo por qué sostengo un estado de miedo y no hago algo al respecto? Otro de los miedos que aparecían era miedo a ahogarme en el agua, ¿no? Eh, Otro apareció a que el amor se termine, a soltar lo conocido, como todo es como que estoy y no estoy al mismo tiempo. Y, Claro, y es esto que decía Agus de, bueno, digo, este miedo a morir, pero entonces quizás oculta un miedo a vivir en realidad. Como hay algo de esa como conversación que se va dando todo el tiempo y también esto, ¿y por qué no estoy haciendo algo al respecto con esto que me está pasando? Porque a veces los miedos son muy concretos y muy puntuales, como a veces son más existenciales, ¿no? Como digo, y que con las dos cosas uno puede eh, ocuparse de investigar, ¿sí? ¿Por qué me viene a buscar esto a mí, esto puntual? Digo, yo le decía a Agus, digo, soy la primera en que tuvo fobia a los perros durante 2 millones de años. Y fue un trabajo muy profundo el que tuve que hacer, pero miedo de que me cruzaba la vereda, fin, o sea, y no tocaba un perro y hoy tendría un perro, como, digo, obviamente que hay un trabajo y una transformación, pero ahí yo salía a buscar el una motivo por el opción. cual se te presentaba. Y Exacto, esto está hilado con algo, ahí Flor Gris está diciendo miedo a lo que no puedo controlar. Y es de lo mismo. Si se te presenta muchas veces un patrón, vamos a denominarlo patrón, un miedo, el mismo, muchísimas veces, y justamente habla de que en realidad estás teniendo miedo a no controlar ese supuesto miedo. Pero justo lo que tenés que hacer es soltar el control, porque encima estamos teniendo miedo a no controlar algo que no sabemos si va a suceder o no, claro, porque porque nos además, estamos yendo a un futuro. pero es que además, si no lo puedo controlar, no hay que hacer nada, porque no lo puedo Justamente. controlar. Es como querer controlar la lluvia, que quizás se puede, con alguna magia, pero digo, ahí sería entrar en otros terrenos, pero pongamos que todavía Sí, no entendemos cómo, pero digo, si es algo, siempre hay una frase que ronda que es como, si el problema tiene una solución, entonces no es un problema. Si algo no lo puedo controlar, entonces no lo puedo controlar. Y entonces me entrego a la experiencia. Ahora, lo interesante de eso yo creo es descubrir qué me pasa con perder el control de algo. Porque quizás seguramente ese algo tenga que ver con algo puntual también, ¿no? Porque mm, seguramente que de todos los temas es en esto. Y ahí es donde se vuelve específica la información, como decíamos antes, ¿no? Como que me está hablando a mí en mi universo de lo que vengo a evolucionar, a transmutar, a verlo de otra manera, como, ay, hoy se están uniendo todas tus brisis, o sea, hoy todas sí, mis brisis, como de pronto, todas, 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 todas. las brisis están con Em, la brisis, ¿viste? están con los miedos, están justo Claro, con los miedos. Mira, por ejemplo, este miedo, alguien habló del miedo de que el amor se termine. sí, A mí me gusta como, lo quiero bajar como a esto. Fíjate vos, fijémonos todos, que miedo que el amor se termine. Supongamos que estamos teniendo un vínculo, que estamos recontra recopados y que entonces, bueno, que como quiero que dure toda la vida y todo el tiempo. Y en un momento de todo ese disfrute que yo estoy en mi presente, mi subconsciente me viene a decir, guarda, ¿eh?
acordate que normalmente estas cosas a nosotros no nos duran mucho, seguro viene un fin, él o ella la va a cagar en algún momento, o viste, o nosotros lo vamos a cagar, algo va a pasar. Acordate que siempre pasa, viste, como que estemos atentos. Ahí yo ya dejé de vivir el presente. Exacto. Para lo cual estoy quitándome años de vida, ¿no? Para también estos otros de miedo a la muerte y miedo a la vida. Me estoy quitando años de vida. Me fui a un futuro inventado por mi subconsciente, como seguramente que esto se corta. Qué molesto el De subconsciente. eso me reí. Sí, Bueno, seguramente que esto se corta. nada, Y entonces, pero es que en realidad, perdón, me agarro de esto de qué molesto el subconsciente. sí, Es necesario que sea molesto, porque si no, seríamos todos unas sí, paz que no nos pasaría nada y que entonces, ¿para qué estamos en el planeta Tierra? Porque digo, si nuestro claro. subconsciente no fuese molesto, nuestra No experiencia evolucionamos. Ariana, no sé, en otra galaxia, ni idea. No acá. Acá estamos para incomodarnos justamente. Y Sí, para lo que siempre decimos que es, y para tomar dominio de la situación. Porque vuelvo a traer esto de, realmente me llama la atención cuando alguien no hace algo para encontrarle una nueva oportunidad a esto que está pasando. Ahora estamos hablando de los miedos, pero esto es, no importa cuando lo leas, ¿no? O sea, esto es para todos los temas de todo. Digo, ¿y por qué me quedo en esa zona de confort, de listo siento este miedo y me quedo ahí? Y entiendo que es un proceso, porque hay una primera parte de todo que quizás uno no tiene la conciencia de darse cuenta de todo esto que estamos diciendo. Ahora, cuando me doy cuenta de mi existencia, de mi miedo, ¿no? De algo que lo que me molesta, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Elijo quedarme con eso o elijo darle una nueva mirada para empezar a comprender otra cosa del asunto? Yo le decía a Agus que cuando yo hice un bautismo con su marido, ¿no? No me sale ahora ¿cómo? Se me fue el nombre, pero bueno, bajada, a mí la me sale bajada al bajada, lado buceo, del mar, que bajé 8 metros buceo. del agua, y yo me acuerdo que yo bajaba con la mirada mirando hacia el piso, y que el instructor en un momento con su brazo hizo así como para que yo vea, y además estoy muy con Iset Mood, o sea, muy en tema lo que estoy diciendo, además, con todo No este me vi que nada, pero hubo. me No, no, fabula, no, me fabula. tema total, con la metáfora, comparación que estoy haciendo. Entonces, el instructor me abrió la mirada y dije, claro, yo estaba tan aterrada, ¿no? Bajando, que me perdí no, porque lo miré y lo vi y ahí me di cuenta de lo que me estaba perdiendo. Entonces con Agus decíamos, cuántas cosas por estar enfocados le tengo miedo a esto y no hago nada al respecto, no abro mi mirada y, como decíamos con Agus, y no lo miro frente a frente. Como, a ver, ¿qué tenés para contarme? Y creo que también un buen ejercicio es el desmenuzar a ese miedo cuando me aparece. Porque digo, tomando el ejemplo de ahogar el agua, ¿no? Que nos pusieron. Ok, pero ¿qué es eso? O sea, ¿es ahogarme en el agua? ¿Es en cualquier agua? ¿Es en agua de mar? ¿Me pasa en la No, y pileta? aparte quiero, No. haces cosas en el agua, o sea, navegás y entonces, Claro. bueno, tenés un miedo a ahogarte el agua o andás, vivís en la ciudad, nunca playa, nunca nada y tenés un miedo a ahogarte. Eso es O en fabuloso también, como también, ver, pero ¿y obvio, si ni siquiera vas al agua como para... sí. ahí es cuando comprende, no conozco el background de esta persona que dijo el No, no, miedo, pero ¿no? Pero es para... no, yo no tampoco conozco su historia, digo, solo puso eso, pero digo, che, ¿y será que está hablando de las emociones? Y que el miedo a ahogarte en el agua es ahogarme en mi profundidad del sentir, digo, y ahí empieza otra conversación. Ah, Sí, o sea, nosotras acá podemos desengranar porque en realidad andas a ver si no te estás ahogando constantemente en ideas, en decisiones, en lo que el otro nos dice. Entonces por eso se te presenta todo el tiempo claro, esto de el miedo a ahogarme. Aquí sí, alguien pone un comentario interesante, sí, es, Vi. hay miedos que sí merecen batallas, pero hay otros que elijo ignorar y tratar que no me afecten. ¿Qué? Esto de, Yo, no, yo saqué dos cosas interesantes.
porque el que trato de que no me afecte, o sea, puede ser es bueno si vos realmente reconoces que es un miedo desde un lugar muy lúcido, como Total. estamos hablando ahora. Si vos reconoces que es un miedo que realmente está hablando de otra cosa, me parece que está buenísimo. O sea, es muy lúcido de tu parte. Si decís, bueno, ahora en este momento no se me ocurre ningún ejemplo, ¿no? Pero un miedo que trabajás y decís, dale, o sea, vos misma te haces esta autoconversación y decís, dale, Evi, o sea, vos sabés que en realidad esto es un miedo creado por tu mente. Desde ese lugar es muchísima lucidez. Ahora, si se te vuelve a presentar muy seguido ese miedo, no está tratando del miedo puntual. Tengo miedo a perder el celu. Tengo miedo a Total. perder el celu. Cada vez que cambio de cartera me pongo atento. Tengo miedo de perder el celu. Cuando vamos a un lugar, como si se te presenta muy seguido, ya prestarle atención porque en realidad está viniendo, los miedos son una alerta. Total. Esto que es muy holístico y espiritual es bárbaro, realmente es muy importante prestarle atención al miedo. El miedo es un llamado de atención, es una alerta del cuerpo que te quiere decir, che, mira, prestame un poco más de atención. Sí, a Pero mí, no una alerta de, me duele mucho, viste, un costado acá y es como, no una alerta de anda a hacerte un chequeo médico. sí, Igual hacete el chequeo médico si querés, sí, a pero es mí, una alerta de otra o índole. sea, a mí en esta frase, la frase de tratar que no me afecte, a mí esa es la que Claro, me, el tratar. la que me moviliza, Sí, porque, y sí, nombro esto a modo de conversar para abrir, ¿no? Para abrir nuestra sí, mente. sí, sí. Si yo elijo con determinación ignorar algo, y esa es mi decisión, es, yo a esto no le voy a dar importancia, no trato, lo determino y lo defino. Ahora, Claro, si estoy en el tipo de te ignoro y cuando venís, hay algo que me incomoda, simplemente abriría el juego a observar. Y también lo interesante de esto, de que hay miedos, o sea, ¿qué nos hace diferenciar qué miedo sí merece mi batalla y qué miedo no? Porque digo, quizás en un miedo muy pavo, que estoy diciendo, no puedo creer que le tenga miedo a, no sé, voy a decir una boludez, las tapitas de las lapiceras, y es, ¿te afecta? No, pero la verdad es que me hay una incomodidad que me agarra cada vez que veo una lapicera y una tapita. Ojo, porque quizás ahí hay más información que ver al gran miedo, a la gran fobia o a lo que sea, y desarmando eso que parece una boludez, desarmas algo mucho más amplio, más grande, más profundo, sí, que quizás sí, estábamos viendo la punta del iceberg como, como hilito de, hey, estoy acá, como así, muy chiquitito, como decías vos, Agus. Ahí sí, dice, Ricky, los miedos pueden ser heredados, miedo no resuelto en algún lugar del linaje. Para mí es un re sí. sí, O sea, sí, sí. Que elegís heredar aparte, no es que, porque claro, también en el heredar, ojo que hay como mucha víctima, ay, no heredé esto como de, no, elegí heredar esto porque soy la persona indicada en este linaje para sanarlo. Si hay un exacto. miedo, ¿sabes qué? En mi casa, tipo, en mi familia, como todos tenemos fobia a la altura. Mm, No, te queremos decir que no. No es que como, es como algo de la familia y como algo copado, ¿viste? Que traemos. No. Normalmente a la última persona, a la segunda o a la primera, a quien decide observarlo y echarle un grano de luz a ese miedo, es quien en el linaje, eso sí, lo va a sanar claro. y que haga con eso todo lo mejor, ¿no? O sea, que lo transmita, pero llega y tu alma lo elige para ver si vos en definitiva podés prestar atención. Y normalmente no hay un tema con la altura, la fobia o el miedo a la altura, o el miedo a una enfermedad gravísima que en la familia viene. No, en realidad es algo mucho más profundo. Ahí volvemos a lo que decíamos al principio, esto de que hay creencias y pensamientos que me están haciendo sostener ese miedo. Y creo que ahí es donde está Sí. una conversación muy profunda, como con la creencia heredada también o no, pero Mm. esto lo vuelvo a repetir, esto del desarmar eso que me pasa con eso que me aparece, para Es empezar a maravilloso hablarlo. esto que dijo Ricky. Sí, disculpa, te No, 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 interrumpí. Pero después. para empezar a ablandarlo y para Mm. empezar como a dejar de contarme también la historia que me estoy contando.
Eso, Eh, sí, no, lo que hago es repetirme como una fábula, ¿no? Que me contaron alguna vez o que yo me conté alguna vez sí. y la repito y la repito y la repito. Ahí, Eh, espera, ¿querés decir algo Antes de de que hagas, Roxy? sí, sí, a mí me parece muy importante esto que trajo Ricky, porque pasa muchísimo en las sociedades, en cualquier país del mundo, que se trae como esta cuestión, sobre todo en la enfermedad, como la herencia. Todos en la familia tenemos problemas de ovarios y yo dura como una piedra, o sea, hoy en día, hoy dura como una piedra, como diciendo, no, no es heredado, Claro, o sea, sí está en el linaje, pero tengo miedo porque todos somos diabéticos. O sea, que re puede suceder. Estoy tirando cosas que las escucho, ¿viste? Se me vinieron a la cabeza. Todos tenemos problemas de presión. No, no, alguien ya que se ocupe de sanar, entonces claro. eso, porque, y entonces es como que nos viene, a los seres humanos nos viene al pelo traer ese miedo, porque necesitamos siempre un poco ser víctimas, ven que todo como ser víctimas de un sistema, víctimas de entonces es que yo traigo esto, no, me dio como el pico alto el colesterol porque lo vengo heredado, lo traigo heredado de mi familia, o sea, eso también lo necesitamos, hay una conexión, pero no, desde un punto de vista metafísico, espiritual, holístico, y yo creo que el psicoanálisis también viene para que realmente le echemos luz y lo observemos de que no es heredado, no podemos culpar al de arriba y el de arriba tampoco al de arriba por Es- traer Mirá, una justo enfermedad, un síntoma. estaba pensando en eso, ¿no? Como que cuando tenemos información, ahí empieza a ablandarse la cuestión. Quizás el miedo no desaparece de un día para el otro, pero por lo menos uno empieza a comprender y empieza Sí, a dejar de, porque digo, ya todos sabemos que el pensamiento es creador y que si yo sostengo una idea y le pongo foco en el tiempo, es una idea que se va a crear en el afuera, ¿no? O sea, digo, es algo que se va a terminar manifestando de una u otra manera porque estoy pensando lo mismo de la misma forma todo el tiempo. Entonces, creo que cuando estudiamos, investigamos, nos metemos con otras herramientas para tener información de qué me puede estar hablando esto, ahí eso empieza a transformarse. Y también creo que es muy importante y qué decisión estoy tomando al respecto. Digo, yo cuando me acuerdo, claro, ¿qué hago con eso? pero es que yo me acuerdo que cuando, con todo el trayecto este de los perros y tal y todo, mi pulsión era, viejo, esto quiero cambiarlo, o sea, quiero transformarlo. Y obviamente que no fue, o sea, me duró muchísimos años. Entonces, no fue de un día para el otro. Y obviamente hay todo un periodo que yo conviví con eso y simplemente lo dejé ser, ¿no? Que era accionar en función de ese miedo. Pero en la medida en que yo fui creciendo, ok, empecé a hacer más cosas conscientes al respecto, porque la primera que quería dejar de tener esa sensación era yo, porque era horrible. Y porque digo, la inteligencia de la mente, que cómo puede ser que, o sea, me parece espectacular que haga que yo no pudiese en ese momento tocar un perro, por ejemplo, cuando ahora sí, digo, y el perro no cambió, el perro sigue siendo el mismo perro de toda mi vida, digo, la transformación fue propia por la historia y la mente y la conexión que se armaba, que seguramente tiene una explicación científica, digo, ¿no? O sea, una fobia debe tener su explicación, pero bueno, es un sistema de pensamientos y creencias que iba en función de cruzar, o sea, ves un perro, cruzás, fin, no hay mucha cosa que hacer, y no lo tocas, y te vas de esa situación. Entonces, No, sí. no, que ahí me da la pauta de que entonces una creencia, eran pensamientos funcionando en función de eso. Mm, Entonces me pregunto, che, y los miedos que todos claro. tenemos ahora, ¿qué onda? ¿Qué creencia tenemos detrás que está haciendo que accione el miedo a no llegar a fin de mes, la economía, el país? Digo, ¿no? Porque acá se abre como las enfermedades, ¿no? Como que se abren tipo los temas. Y ahí se vuelve como movilizante. Sí. Se me vino enseguida esto, también esta otra respuesta que habíamos tenido del miedo a vivir. Sí, No, y me pareció fabuloso porque vivís todos los días sí, y seguimos viviendo. Y entonces es por qué.
porque me estoy yendo a mi presente y no estoy viviendo. Y Exacto. o sea, tenés miedo a vivir y sin embargo vivimos todos los días. Hoy un día más, no es un día menos también, ¿no? Como esa también, esa, ese pensamiento impuesto en la sociedad de un día menos, ¿viste? Un día menos de lo que estamos, es un día Claro, más que hemos vivido, pero mientras pienso en que tengo miedo a vivir o los de la muerte van como ligados, sí, sí es cierto que sí se me pasó un día que no le presté atención porque estaba encima en algo que ni idea, o sea, que no le, por eso tanto el estar en el presente, si mientras tanto estoy viviendo. exacto. Y estar en el presente a lo que me lleva es a hacerme cargo de qué quiero, porque es muy fácil digo, si por ejemplo me viene a buscar el miedo de, no sé, las cuentas, cómo las voy a pagar a fin de mes, todo eso, ok. Y entonces, ¿qué estás haciendo hoy? Porque en realidad lo que hoy estás haciendo con ese miedo es no estar en el presente y no tomar acción con cómo transformo esta situación. A ver qué opciones tengo. A ver qué opciones tengo a corto, mediano y largo plazo, por ejemplo. Aparte de Siempre. estar vibrando sumamente bajo, No, estar bueno, atrayendo, eso sí, de repente dije, pará, recordémonos todo esto también, que, o sea, si estamos en este podcast es porque creemos en que somos energía, entonces aparte de también estar vibrando recontra re bajo exacto, y exacto. atrayendo entonces ese pensamiento. Es que Alguien, además tenemos unos comentarios, sí. es esta situación de a lo que o sea, lo que pongo foco va a crecer. Entonces, todo se convierte en una gran pelota que crece y se hace Mm. más grande, cuando en realidad o sea, la cuestión es, cambio mi foco y empiezo a hacerme nuevas preguntas para por lo menos tener nuevos pensamientos. Todavía quizás no tengo una solución, pero tengo un nuevo pensamiento que me va a traer nuevas soluciones. Espera que me quedó el de Sí. Roxy, que dice, wow, tocaste un punto con las tapitas de las lapiceras. Yo alerto, no le tengo miedo, sé que podés morir, por eso, porque lo viví con mi compañera. Bueno, no sé qué quiso decir, pero fantástico si algo te Pero decía. fantástico porque sonó que se había No, pero si querés, resuelto, Rox, sí, decinos como más claro qué se te unió, porque me parece sí. que nos estás poniendo como un pensamiento que tuviste vos. Sí, como que Y yo que sentí para vos eso, es como re que compartiste algo. Estaba buenísimo, pero Roxy. Sí, pará, yo entendí, la nos pregunta es, compartiste algo. debo evolucionar, yo hecha, o sea, hecha. Sí, sí, vamos. Miti dice cómo identificar, a ver, cómo Sí, es un identificar miedo. si es un miedo o una premonición. ¡Opa! Me gusta. Pero es que, a ver, si es una premonición, Claro. porque vos tenés ese poder, no hay miedo, porque entonces es una premonición y va a pasar lo que estás pensando. O Y sea, sé, hasta tenés todos los poderes para accionar en base a. ahora, ¿vos estás preparada y te tomás? O sea, ¿te sentís creadora de esa maga que sos teniendo premoniciones? Porque si no, empieza un juego muy tricky en la cabeza, que es, ay, ¿lo estaré sintiendo o es que tengo miedo? No. Cuando una premonición, y digo, y acá hay mucha bruja 2025 en este Sí, podcast, sí, que saben sí. perfectamente que cuando hay un pensamiento que de pronto se está canalizando una información, no hay dudas al respecto. No hay ninguna duda. Instinto. Es un instinto. Instinto, antenitas propias. Exacto. Esto Entonces, es mío, esto. pero si me viene a buscar esa certeza, o sea, creo que en el mensaje de Miti quizás hay miedo a tener premoniciones y no hacerme cargo que A tengo poder. claro, a reconocerte poderosa, ¿Sí? a Digo, reconocerte y sí, es lo que siempre decimos y por eso lo de la peli que hemos nombrado de todo en todas partes al mismo tiempo. Todo está sucediendo a la vez y las personas que canalizan y tienen ese don simplemente están visualizando una posibilidad, no digo, puede darse o no, según lo que uno también va transformando. Digo, ¿y cuántas veces hemos escuchado en todos los trabajos que uno hace esto de que si uno trabaja en cosas del pasado afectan al presente? Digo, no una constelación o cuestiones así claro, que van como, sí. como modificando. Pero en Iba a realidad decirte, como las energías astrales, son energías disponibles. exacto. Pero en realidad,
si es miedo o es premonición, la que lo puede identificar sos vos, porque lo vas a sentir como certeza. Y me parece que si la certeza no está de tu pensamiento, así como seguramente has tenido muchas certezas en muchas cosas, entonces podemos estar hablando de un miedo de, ay, siento que, no sé, le va a pasar tal cosa a tal persona. Espera, ¿lo sentís o lo es un miedo, no? Como ahí es la... Claro, eso es cierto. Lo sentís o estás teniendo miedo a que pase eso. Exacto. Sí, es una delgada línea, pero sumamente importante y Sí, poderosa. Y entonces cuando, con esto que decíamos como "Oh, este subconsciente que viene, sí, pero ¿sabes qué? ¿Qué más vas a hacer en tu vida que ocuparte de eso? Que es maravilloso, de convertirnos en seres lúcidos con este sí. subconsciente empastado que traemos. Creo que también quizás el ruido que nos puede traer los miedos bajan en cuanto y en tanto yo determino y me conozco, o sea, determino quién soy y me conozco más. Porque digo, volviendo a lo de las premoniciones, si fueses alguien que su vida es llena de premoniciones, porque hay personas que les pasa, listo, ya podrías, ya aceptás lo que sos, quién sos, y uno avanza en eso. Seguramente te vengan a buscar otros miedos, pero creo que a todos nos van Sí, a buscar todo el tiempo. sí, como parte de la evolución humana, claro. Ahí Sí. se le dice, a veces pensar en la muerte me lleva realmente a conectar con la vida. Y eso también pasa muchas veces, ¿no? Como cuando hay eventos que nos revolucionan, de pronto uno ahí recién se pregunta, Mm, eh, y que incluso puede pasar con muertes de vínculo, digo, no muerte de mm, muerte literal y simbólica, ¿no? Como que por algún motivo, bueno, en astrología sería el eje Escorpio-Tauro, que es muerte y lo taurino que tiene que ver con la naturaleza, resurrección. Y todo el tiempo estamos todos en ese ciclo. Y la muerte puede ser también de pensamientos, de maneras de ser, simbólica, sí, todo reales. está muriendo, sí, todo está muriendo todo el tiempo. Nuestros pensamientos, una parte nuestra está muriendo todo el tiempo. También eso es importante, sobre todo con estos sumamente comunes. Constantemente, o sea, algo nuestro está muriendo y estamos duelando. No duelamos los vínculos de cualquier índole. Nosotros nos duelamos a nosotros mismos también, nos cuesta muchísimo reconocernos que estamos cambiando, somos seres cambiantes, cíclicos y en movimiento. Y creo que A los ver mitos, ahí, sí, eh, que es un poco lo que decíamos antes con esto de conectar con la voy a vida, tomar agua. Mm, justamente lo que hacen es, al sacarme de mi presente, no me conectan con la vida, entonces no me ocupo de lo que realmente me tengo que ocupar. Y que a veces es simplemente de disfrutar mi presente, nada más, ¿no? Como que también eso, a veces la cosa está muy tranquila, muy sencilla, y decís, pero acá, acá no, y es acá sí, porque es como decíamos hace un ratito con Agus, cuando hablábamos nosotras, ¿no? Como esta cosa de que no, en jardín de infantes no nos dicen, bueno, niños, vamos a enseñarles de que todo lo que les pase de aquí en adelante es perfecto y que todo es evolución y que todo está bien, ¿no? Como, mm, es como, no, ingresamos el mundo, sí. en El mundo caos. nació con guerras, o sea, ya había una guerra, no sé, cientos de años antes de Cristo, o ya todo era una guerra, pero no porque qué negativo el mundo, no, para que evolucionemos como seres, no pretendiendo el Edén, porque si no, no sería un planeta Tierra, sería seguramente otro, pero sí para que por ahí desde nuestro aporte evolucionemos y nos convirtamos en seres lúcidos, aportando e impactando en las sociedades, haciendo esta revisión personal siempre. Sí. Ahí Maru dice, ¿cómo saber si es un miedo propio o de otro? Y después todo en todas partes Siempre, al mismo tiempo es la película metafísica total. sí. Pero, ¿cómo saber Maru, si es un miedo sí, propio o de otro? Pero es que si está en tu mundo y vos lo... O sea, por más que es el miedo tuyo. sea de otro, pero si uno lo está sintiendo, creo que cuando viene alguien y me dice, no, porque tengo miedo a, no sé, a que se caiga la bolsa en Estados Unidos. Ah, mirá vos, buenísimo. O sea, no me pasa nada con eso. Ahora, si yo digo, ay, sí, yo también, listo. Como, Listo,
Miedo propio. entraste medio Claro. propio check Sí. y a observarlo. Digo, Sí, no sé no, y en qué, sí. como que en qué aspecto podría llegar a ser del otro si yo lo estoy sintiendo y entonces es propio. Salvo que te... Sí, aparte, si ya está en mi vida, está en mi película, es mío. Mi Sí, película total, es mía. total. Marian dice, vi la película, me pareció muy bizarra con mezcla de ideas que te hacen reflexionar. Obvio, bienvenido a lo bizarro, que es lo que nos hace reflexionar. Mi Bien. miedo es a veces a mi elección personal y a veces egoísta. Me gusta, porque en realidad, ¿por qué tenerle miedo a algo que te está haciendo priorizar? Pregunto. Claro, justamente. O sea, pregunto por qué despertaría un miedo. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados y no se nos enseñó a que primero, segundo y tercero yo y luego, Y después, claro, digo, es un cambio de vereda y de pensamiento ese. Porque digo, sí, el sí. egoísmo Y es sí, sí. mirando con qué ojos también pensaría. ¿Ante los ojos de quién uno es egoísta? Digo, si uno elige, por ejemplo, no participar en algo que uno no quiere, y entonces la expectativa quizás es del otro, pero yo qué hago con lo que me pasa? ¿Qué voy a ir a un lugar y me voy a sentir incómoda Este solamente? seguramente sea un tema que vamos a tratar próximamente, que es esto como de la subjetividad, ¿no es Sí, cierto? Y el mundo como de lo subjetivo. Pero claramente coincido con Jessie, es como, es algo que me está tocando a mí, es desde mi punto de vista o desde mi campo mórfico, cuántico o personal, o sea, soy yo la que está teniendo ese miedo, ese pensamiento, esa opinión, ese juicio, es mío. exacto. Ahí Maru dice, yo experimento el miedo como guía, ¿para dónde tengo que ir? Es por ahí. Lo aformo, lo reescribo y sé que es por ahí. Me gusta porque Maru es metafísica, está... En metafísica también, claro. pero claro, también hay algo de eso, ¿no? Y en muchos lugares se menciona, se dice, se nombra esto de ¿te da miedo? Entonces decirle que sí, ¿no? Y Como, yo creo que acá empezamos a contestar la pregunta de Miti, y sí. te interrumpo porque viene pegada, que dice, a ver, chicas, ¿cómo desgranás un miedo? ¿Con qué pregunta lo encarás? Primero, no es para mí no es con ninguna pregunta. Para mí te sentás, te armas un buen traguito, un mate, un... O lo que quieras, sí, sí, Primero sí, hacemos un ambiente chill para hablar con sí. el miedo, Sí, y para conmigo mismo. o sea, ¿qué onda con vos? ¿Qué onda? Pero sí, pero No, sí, hay una pregunta, es cierto, hay una pregunta. No sé, por ejemplo, yo digo, bueno, o sea, a mí me da miedo que el volcán erupcione. Vamos a tirar esto porque no se me ocurre. justo Bueno, o sea, me empezar siento, sí, y acá, o sea, podría haber sido igual, o sea, seguramente fue un miedo, les cuento. Pero como, bueno, cuando me sucedió, seguramente digo, bueno, pero ¿y cuál es el miedo? Morir no sé si era mi miedo, no sé, no lo era, no tengo miedo a la muerte. Sí, el miedo a la muerte me trae otros miedos a mí. En mi caso es para dónde salgo, para dónde escapo y si llevo todo conmigo. O sea, me amo. Y ya siempre en una, ¿viste? Como ¿Están los esmaltes en la cartera? O sea, ese es el nivel de pregunta. esmaltes, pasaporte, celular, cargadores, un agua y un abrigo y desabrigo por las dudas. O sea, habla más de mi estructura. Entonces el miedo, cuando vas desengranando, como, bueno, ¿a qué tengo miedo? Bueno, es a morir, porque uno dice, che, un volcán erupciona, morís. No tenés ni tiempo de escapar, morís. Es obvio. Pero yo digo, no, es que yo no muero, yo escapo en esta peli. ¿Entienden? Como que empezás a hacer como ese trabajo de desgranar. O sea, Es vos que misma, para mí, Miti, te contestaste. cuando Miti dice con qué pregunta lo encarás, primero es, ya lo estás encarando con, primero que ya lo estás encarando porque te Sí, estás preguntando. Y segundo, sí, el día que te sientes a conversarlo con tu propio yo, digo, ya me parece que el gesto ya es un gesto de apertura a lo nuevo. sí, Ya es un gesto de, bueno, yo estoy acá para descubrir. Muchas veces
tanto en metafísica, que nosotros hacemos metafísica y numerología, como también me acuerdo que el profe de astrología nos decía lo mismo, que muchas veces uno no sabe la respuesta de las cosas, pero con el solo hecho de ponerte a mirar tus números, de ponerte a mirar tu mapa, a mirarlo, a abrirme a la experiencia, hay algo que empieza a, uy, me llamó el número, o sea, me llama la atención que tengo un 2 acá, pero siempre lo tuve, pero ¿por qué me llama la atención? Uy, me llama la atención que veo Júpiter en no sé dónde, ¿por qué me llama la atención? Digo, creo que es, en principio, el gesto de Mm. empezar a conversar con este desarme de esa situación. Y o te sumo, si no es numerología, si no es ninguna herramienta del tipo holística, el hecho de que te sientes con tu Ay, traguito, con lo que vos quieras, el subconsciente va a decir, se sentó y está empezando a pensar, paren porque puede ser, o sea, paren claro, porque puede ser que nos descubra, ¿entendés? O sea, es y para mí espera, el segundo paso de ese gran primer paso es empezar a desmenuzar concreta, empezar a tratar de volverme específica para no decir el general, para empezar a achicar, ¿no? Como la brecha de el miedo a vivir. Bueno, espera, ¿qué significa eso? Y anoto. Porque no es vivir en general. Digo, cuando yo pienso, por ejemplo, en a vivir, ¿qué significa? ¿A estar contenta? ¿A estar mejor? ¿A no estar nunca bien? No sé, digo, ¿no? Como claro, ya, vivir es muy amplio. ¿Cómo vivís primero? Bueno, bueno, pero vivo. Seamos realistas igual, como, para vivir vivo, o sea, vivo. Entonces ya de por sí hay algo que se cae. De todas las puntas de la estrella de miedo a vivir, una se cae porque vivir estás viviendo todos los días de tu vida hace, no sé, millones de años, un montón. Entonces, exacto, bueno, ok, para vivir vivo. Entonces ya a vivir pierde color. ¿A exacto. vivir qué? De última, bueno, es a cómo estoy viviendo, como con... ah, ahí vas, pero Exacto. Y esto que acá, dice Jessie es clave, es darnos, porque en realidad lo que se nos pide es que nos revisemos, es amor a uno mismo. Son esos cinco acá, minutos que con el tiempo ojalá que los transformemos en 30, en 45 y después en una hora, 2 veces a la semana, una hora por día, genial, pero en realidad esa un poco de autorreflexión, un poco de autoobservación, un poco dedicarme un tiempito a mí mismo. exacto. Lo que se busca es eso. Acá hay que no, yo me acabo de dar cuenta que hay un sector que uno puede dejar preguntas en vivo o comentarios por fuera de estos Qué comentarios. bárbaro. Adri puso miedo al dolor y Roxy puso miedo a vivir la libertad y brillar en mi verdad. Tranquis, muy tranquis. Digo, Tranqui, creo sí. que es el mismo proceso, ¿no? Porque miedo al Ay, dolor yo lo vi también. y es empezar a desmenuzar al miedo al dolor de qué. Y además, bien sabemos también que el dolor es simplemente un aspecto incómodo, muy incómodo, pero que es como en la última Mm, también se nombraba esto de el adolecer, que es dolor porque me estoy transformando a una nueva etapa. Entonces hay algo sí. del dolor y siempre está esta frase también de el dolor versus el sufrimiento, ¿no? Algo me puede doler, pero el sufrir ya empieza a ser como otro tipo de lección. Y Es además, subjetivo. tenerle miedo Claro, el al sufrir es dolor, subjetivo. primero que hoy estás sintiendo ese dolor, porque quizás es miedo al dolor de un pensamiento que estoy sintiendo que cuando me pase tal o cual cosa, entonces voy a sentir dolor y voy a tener miedo. Ah, hermoso, bárbaro, bárbaro, No, buenísimo. no, sos una maga, porque te acabas de escribir tu futuro. O sea, y ahí es cuando no caemos en razón de lo poderosos que somos. Porque, ay, me encantó esto que dijiste, porque era como el base el mío. Pero entonces, ¿qué es lo que te da miedo? No, porque en realidad como lo que me da miedo es que si yo vivo todos los días, me voy a pasar la vida como y un día me muero. Claro. También Bueno, digo, y miedo al dolor es también desmenuzarlo, ¿no? Como, cuál es el miedo al dolor? ¿Qué es lo...? Hay un autor que se llama Sergi Torres, que también es así un autor, pensador, ¿no? Como, que es bárbaro,
Y él muchas veces en sus conferencias dice, seguramente él y muchos más, ¿no? Pero yo lo tengo fresco de él, esto de, ¿y qué pasa si algo me duele, voy al fondo de ese dolor, ¿no? Como atravieso ese miedo, digo, porque el miedo quizás me deja en una instancia que como tengo miedo, me resisto y me reprimo a sentir y a entregarme a esa sensación. Y quizás es el tipo el río que tengo que cruzar para llegar al otro lado y de verdad descubrir, por ejemplo, el miedo al dolor, miedo a qué, en realidad, que era como dijimos al principio, ¿no? Porque siento que los miedos que nos vienen a buscar son excusas, ¿no? Como son personajes de nuestra película disfrazados del Sí, miedo de, pero que en realidad sí. le sacamos la máscara y es, ah, era esto en realidad, ¿no? Como, vuelvo a lo de los perros, no era el perro, era un montón de cuestiones que a mí se me despertaban con esa figura Mm. de perro, pero el animal en sí era un animal, no, no. Esto que decís me parece re lindo porque de verdad hago autorreferencia acá, pero cuando afrontás al miedo, eh, cómo se aliviana en el cuerpo Mal, es maravilloso. Es realmente como cómo se aliviana el cuerpo. Es como, ay, para esto, me tiré de la cascada. ¿sí? Como me tiré y no pasó nada. ¿Viste que bien, recuerdan como esta cuestión de los niños, como que el salto en la pileta o el meter el pie en algún agua o lo que sea, que después cuando lo hacen no lo sacas más al pendejo de ahí? Se la pasa ahí como, es eso, se la alivianó. Y los niños enfrentan muchísimo más los miedos que los adultos. Recordamos que venimos con el programa limpio, lo ensuciamos luego con el tiempo, ¿no es cierto? Exacto. Ahí Miti dice, entonces hay que enfrentarlos. Yo vivo cancelándolos. Y claro, Perfecto. después fíjate, sí, Miti, fíjate y fijémonos todos que cuando reprimimos mucho, cancelamos, matemos abajo de la alfombra o qué sé yo, en realidad está ligado a nuestras actitudes cotidianas también. Por eso todos los temas holísticos, espirituales, metafísicos van ligados de tener hábitos lindos y saludables en nuestra vida, no para vivir más y no morir, como viste, como no, no, es porque en realidad vamos limpiando desde nuestros hábitos, no sé, la forma de comer, la forma de mover, la forma de no hacer, la forma de hacer, vamos limpiando, vamos sacándole carga al cuerpo desde nuestros hábitos. Así que sí, deja de cancelarlos y enfrentalos, que vas Exacto. a ver que vas a sacar un hábito re cotidiano que nada que ver al miedo, pero que tenías. Ahí Flor dice, Como identificar también cuándo los miedos son buenos o malos. El miedo es una respuesta al posible peligro. Pero es que desde ya, porque es nuestro una alerta, sí. pero es que además nuestro Sí. sistema está preparado para la supervivencia, digo, porque la especie Mm, quiere, o sea, quiere mantenerse en el tiempo y siempre mm, va a ser parte. El punto es, como vos bien decís, sí, como identificar, y la verdad que si en una calle están pasando así, voy a tener el cuidado porque yo tiendo a la vida, ¿no? Digo, tiendo a mi supervivencia y ahí entra el criterio también, ¿no? De pensar qué me pasa con esto. sí, Ahora, creo que descubrir la información de eso es cuando de pronto, no sé, nunca puedo ir por esta calle porque siento que me van a pisar. Digo, ahí yo creo que es el desmenuce, de entender. Una cosa es, listo, pasan súper, no sé, en Ámsterdam las bicicletas te pasan por encima. Bueno, la verdad es que tenés que estar atenta a que no te pise una bici, ¿no? Digo, claro, o sea, y podés puede, decir, che, viste, voy con miedo. No, está re bien no, lo que voy dice con Flor. Dice, ¿cuál es la decisión, diferencia? No es un miedo, es una alerta. Pero exacto. está buenísimo decírselo. No, Sí, para, che, esto no es un miedo, porque no me quiero instaurar un miedo nuevo. No, esto es una alerta. Che, en Ámsterdam hay que estar con los ojos abiertos. O con la cartera adelante, porque más bien hay bastante carteristas, se comenta, pero no voy con el miedo de todos con la cartera adelante porque dicen que te afanan la cartera como en 2 segundos, como, no, ahí no, a eso no. Sino como, che, soy una persona re alerta, yo soy re alerta a esas cosas, ¿saben? Yo siempre es como, toda guardia, no sé qué, pónganse, y la tipa es alerta, no tiene miedo.
Sí, creo que ahí también vuelve como buscarnos esto de el criterio personal para las cosas. Si de pronto me encuentro pensando que, y mira, Ámsterdam es una ciudad que yo no voy a ir porque a mí me dan miedo las bicis, bueno, ahí estamos hablando de otra cosa, porque Claro, no conoces Ámsterdam, te dijeron que hay muchas bicis, yo te estoy contando mi experiencia, quizás otra persona va y me dice, che, ni una bici. Bueno, perfecto, era mi experiencia, ¿no? Como también ahí, ¿no? Como mucho criterio personal en cómo tomo lo que viene de afuera cuando es una opinión del otro y yo no tengo mi propia vivencia, como, ay, me da, o sea, porque al otro le da miedo la montaña rusa, entonces no, si a este le da miedo yo no me tiro. Pero fíjate, o no te tirás porque a vos también te da miedo, entonces fíjate qué haces con eso, claro, hay un o miedo probá. encubierto, sí, Exacto. Ahí Marian dice, a mí me ayuda a buscar una salida y enfrentando al miedo decodifico el porqué. Genial, porque o sea, la decodificación, digo, como que ahí empieza a haber una conversación, ¿no? Con eso, con la sí, herramienta que queramos. Pero sí. siento que esa es la actitud con respecto al... Sí, eh, esa es la actitud, esa es la actitud, esa es la respuesta, esa es la manera que nosotras proponemos. Hay muchísimas otras, pero un poco esa es la manera que nosotras proponemos. Cuando dicen, bueno, pero ¿y cómo hago? Tomate unos minutitos a ver sí, realmente ese miedo, desengranar, ¿no? y Desgranar, no también desengranar. amor incondicional a lo que soy hoy con lo que tengo hoy, Mm. ¿no? Porque quizás todavía no hay respuestas ante algo y la verdad es que también es aceptar, che, me pasa esto, me da miedo esto, perfecto, tómate tu tiempo, digo, como también creo que como que es uno el que va guiando ese barco de decidir qué hace con eso que le pasa como esto que decía una de las chicas de, bueno, hay miedos que son como importantes y otros que quizás son como chiquitajes. Perfecto. Yo creo que la cosa cambia cuando algo te hace ruido y no haces nada al respecto. Yo creo que ese es el punto. Porque Lo si que la... pasa es que no nos escuchamos, porque Totalmente, nos tapamos de cosas. totalmente. Sí, nos hacemos bien los boludos también, Sí, y como, una manera de hacernos boludo es taparnos de actividades pero que tal, son, o sea, esto, ya yo siempre voy con la maquinita, ¿no? El device, el escroleo es una manera de tapar que tenemos exacto. fabulosa. Sí, creo que yo en lo personal, a eso es a lo que estoy atenta. Porque después si hay cosas que me resultan neutrales, por más que sea un miedo, un dolor, digo, lo que sea, quizás no me pasa nada con eso. Entonces, evidentemente, hoy no es el momento para mirarlo porque no me llega, no es necesario porque no me pasa nada. Ahora, si algo me pasa con eso, bueno, ahí sí es donde, che, hay un gnomo adentro que está Mm, tocando a la puerta diciendo, hola, sí, me encantaría ser visto, ¿qué tal? Como digo, hay algo sí, sí. que ahí yo creo que es donde no damos donde no nos hacemos cargo o no damos ese salto evolutivo, que nos está Y nuestra alma tocando ahí, pidiendo pasar, ¿no? total, y cuanto más resistencia hay de nuestro sistema, el miedo va a ser más oculto, ¿eh? Viene por el miedo a vivir, viene por el miedo a la muerte, viene por el miedo al ahogamiento y quizás no tiene nada que ver con eso. Pero Claro, como hay mucha resistencia, el sistema va a presentarme un miedo muy grande, muy como imponente, y en realidad es otra cosa. Cuanto más resistencia haya en mi sistema, más encubierto va a estar ese miedo. exacto. Bueno, Bueno, como quien no quiere la cosa, y 58 en cualquier lugar del mundo que usted esté. qué bárbaro. Y hablando de los miedos, un domingo. Bueno, Un está bien. domingo, qué bien. Entonces, a afrontar todos los Por miedos, supuesto, que no son más que unas cosas maravillosas. sí. Gracias a todos los que estuvieron presentes y a los que nos escucharán luego. Y Gracias. seguimos circulando todo esto. Gracias, Sabu. Sí, Gracias, gracias. sí. Gracias, gracias a vos también. Gracias a todos. Que tengan un gran domingo. Bienvenidos los miedos. Por supuesto. Beso Adiós, gracias a todos. enorme. Chao, chao. Chao. Gracias.